Desde la Cámara de la Propiedad de León, en colaboración con la Nueva Crónica León, queremos hacer divulgativos algunos aspectos relacionados con el derecho de propiedad. Hoy vamos a tratar sobre los gastos de comunidad, aquellos gastos que tenemos que pagar por tener pisos o locales en edificios. Algunas cuestiones son básicas, pero no por ello debemos insistir y clarificar algunos aspectos. ¿Qué son gastos de comunidad? Pues gastos de comunidad se consideran aquellos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones y servicios y elementos comunes de un edificio. Estos pueden ser ordinarios o extraordinarios. Ordinarios serán aquellos que son necesarios para la habitabilidad del edificio o también para la seguridad o accesibilidad. Dentro de estos gastos ordinarios se suelen clasificar entre los gastos de conservación de los elementos del edificio para sostenerlo, los gastos de mantenimiento de los servicios, por ejemplo, el mantenimiento del ascensor, y los gastos de mantenimiento de las instalaciones, pensemos por ejemplo en el mantenimiento de la caldera. Incluido también dentro de estos gastos ordinarios está ahora el fondo de reserva que impone la ley y que actualmente está en el 10% del presupuesto. Junto a estos gastos ordinarios están los extraordinarios, que son gastos excepcionales, que son aquellos necesarios cuando hay que hacer normalmente obras o reparaciones, insisto, extraordinarias. Mientras que los gastos ordinarios normalmente se aprueban en una Junta General Ordinaria, los extraordinarios, aunque se pueden aprobar en Juntas Generales Ordinarias, normalmente al ser excepcionales se aprueban en Juntas Generales Extraordinarias. ¿Quién tiene que contribuir a los gastos de comunidad? Pues todo propietario está obligado a contribuir a todos los gastos de comunidad. No hay excepción, en principio, por lo tanto, aquellos que no deseen utilizar algún servicio común, pues también tienen que pagar los gastos de comunidad. Incluso también aquellos que votan en contra del acuerdo de aprobación de los gastos, también tienen que pagarlo. En el caso que el piso esté arrendado, no por ello es el arrendatario el obligado a pagar a la comunidad, tendrá que pagar a su arrendador, pero no a la comunidad, puesto que no existe ninguna relación jurídica entre la comunidad y el arrendatario, sino únicamente entre la comunidad y el propietario. Es verdad que hay supuestos de exoneraciones a la hora de tener que contribuir. Por ejemplo, es normal que los estatutos establezcan exoneraciones a los locales que, porque no tienen acceso al portal, pues no tendrán que contribuir a los gastos de mantenimiento y reparación de los distintos elementos del portal. Existe, no obstante, sobre esta obligación de contribuir los locales a los gastos del portal mucha casuística, que quizá lo abordemos en otra charla más adelante. ¿Cómo se reparten estos gastos? Estos gastos, como regla general, se reparten en atención a las cuotas o coeficientes que cada piso o local tiene en la división horizontal. Estos gastos, estas cuotas, están fijadas en esa escritura de división horizontal, que a su vez se traslada a las escrituras de adquisición, ya sea escritura de compra, de donación o de herencia. Y estas cuotas o coeficientes de participación se van a fijar en atención al valor del inmueble. Normalmente este valor se fija a su vez teniendo en cuenta la superficie de cada piso local respecto al total del inmueble, del edificio, pero también hay que tener en cuenta que la ley permite seguir otros criterios como es la situación del piso, si es interior o exterior, si uno esté más alto o más bajo, etc. Este principio general de que se contribuye por cuotas de participación tiene también excepciones que pueden venir establecidas en los estatutos, es muy normal que establezca otras formas de reparto de los gastos, o puede aprobarse por Junta General. Cuando se aprueba por Junta General hay que tener claro que siempre que se modifique lo que dice la ley o los estatutos va a ser necesario un acuerdo unánime, es decir, de todos los propietarios. Pues bueno, si los estatutos, por lo tanto, o acuerdo de la Junta, según hemos dicho, puede establecer otros sistemas de reparto y es muy frecuente ver que se establezca que se pague por partes iguales. Insisto que los gastos, por ejemplo, de portal, a veces se establece que se pague por partes iguales y no por coeficientes. Y a veces se establece también incluso exoneraciones, como hemos visto, muy habitual para los locales que no tienen acceso a los portales y por lo tanto se les exime de tener que pagar los gastos de portal. No obstante, insisto que aquí existe mucha casuística y, por ejemplo, la instalación de un nuevo ascensor, pues en principio pues tendrán que contribuir a pesar de que no puedan utilizarlo por la jurisprudencia que hay y que trataremos en otro momento. Y por ello aconsejamos que se acuda a un experto, administrador, un abogado, si se necesita una respuesta cualificada para tener una respuesta exacta de estos problemas. ¿Cómo se pagan los gastos de comunidad? Los gastos de comunidad los fija la Junta de Propietarios y lo normal, lo habitual es que se pacte que por periodos
periódicamente a través de pagos mensuales y normalmente anticipados. Esto no quita que se pueda pactar plazos trimestrales, incluso semestrales, y actualmente se permite establecer penalizaciones que sean razonables y suelen ser muy aconsejables para evitar que determinados propietarios demoren el pago en perjuicio al resto de los propietarios. ¿Quién y cómo se fijan estas cuotas de participación y, por lo tanto, cómo se contribuye a los gastos? Corresponde a la Junta General determinar la aprobación de las cuotas para sufragar estos gastos de comunidad. Estas cuotas pueden ser ordinarias, que se fijan normalmente al aprobar el presupuesto en la Junta General Ordinaria, pero también puede ser, como decíamos, extraordinaria cuando se trata de gastos excepcionales, extraordinarios, que por tanto exigen una aprobación también en situación extraordinaria en Juntas Generales Extraordinarias. La mayoría que se exige para aprobar las cuotas ordinarias, en general o en principio, será una mayoría simple de los asistentes en segunda convocatoria en las Juntas Generales. Por tanto, esto es la regla general. Siempre que hablamos de mayoría hay que advertir que es mayoría de propietarios que a su vez tengan la mayoría de las cuotas de participación en el edificio. En este caso, en la mayoría simple en la Junta. No obstante, existen muchos acuerdos sobre gastos que exigen unas mayorías cualificadas. Por ejemplo, para la aprobación de nuevas instalaciones se exige 3/5 de propietarios de todo el edificio, que a su vez representen 3/5 partes de las coeficientes de participación. Para aprobar la instalación de un ascensor, por ejemplo, se necesita, para obligar a los demás a pagar, se necesita un acuerdo de la mitad del total de los propietarios, que a su vez representen la mitad de las cuotas de participación del edificio. Para aprobar, por ejemplo, nuevas instalaciones comunes de telecomunicación, basta solamente 1/3. En algunos casos no es necesario ni siquiera acuerdo, porque la ley obliga a sufragar determinados gastos, como son, por ejemplo, aquellos necesarios para cumplir el deber de conservación del edificio o para cumplir los requisitos básicos de habitabilidad, de accesibilidad o de seguridad. Por lo tanto, en estos casos habrá que aprobar el presupuesto por mayorías simples, pero hay obligación de sufragar estos gastos sin necesidad de acuerdo. Hay otros supuestos en que ni siquiera se necesita acuerdo, pero también es porque afecta solo a personas, a elementos privativos. Por ejemplo, para establecer un punto de carga eléctrico, bastaría que lo solicite una persona, lo tiene que sufragar, pero no obliga a pagar al resto de los demás. Y se plantea mucha polémica con las mejoras. Ningún propietario se le puede exigir mejoras que no sean necesarias para cumplir requisitos de habitabilidad, conservación, seguridad y accesibilidad. No obstante, cuando estas mejoras se acuerden por 3/5, aunque no sean para este destino, tendrán que pagarlo los propietarios disidentes, salvo que a su vez este gasto exceda de 3 cuotas ordinarias mensuales, que en este caso no tendrán que pagar. Y por último, queremos llamar la atención en el tema de la responsabilidad. ¿Quién tiene que pagar los gastos de comunidad? Pues el propietario, el que sea propietario en cada momento. Se plantea el problema del usufructo, en este caso, muy típico en supuestos de cónyuge viudo, que el usufructo lo tiene el cónyuge sobreviviente y los hijos tienen la nuda propiedad, pues en estos casos quienes tienen responsabilidad frente a la comunidad son los nudopropietarios, sin perjuicio de que estos, por aplicación del Código Civil, que nos dice que los gastos ordinarios corresponden al usufructuario, los extraordinarios al nudopropietario, insisto que estos nudopropietarios lo que podrán repetir es al usufructuario los gastos ordinarios, pero frente a la comunidad es el que tiene que pagar. También se plantea en esta materia un problema sobre quién tiene que pagar aquellos gastos de comunidad que, habiéndose aprobado en una junta anterior, se produce una venta y hay que pagar después los gastos a través de unas cuotas aplazadas o unas derramas que se han establecido. Bueno, pues la ley actualmente nos corrige o nos da la solución a este problema diciendo que tendrán que pagar los gastos de comunidad aquellos que sean propietarios en el momento que estas cuotas sean exigibles. Por lo tanto, en el supuesto que estoy diciendo, el comprador no le quedará más remedio que pagar las cuotas que se exijan con posterioridad, aunque se hayan aprobado en juntas anteriores a su compra. Y dos advertencias. La primera, para el adquirente, que tiene obligación
de comunicar a la comunidad el cambio de titularidad en caso de compra, hasta el punto que será responsable del pago de todos estos gastos de comunidad, incluso después de dejar de ser propietario, después de la venta, hasta que comunique ese cambio de titularidad. Y otra advertencia al comprador, porque el comprador se hace responsable, el adquirente se hace responsable de todas las deudas de su transmitente, del que le vende, del año corriente de la venta y de 3 ejercicios anteriores. Por lo tanto, va a responder con el bien comprado de estas deudas, aunque no hayan sido creadas por él, sino de su anterior, del vendedor, y por eso es muy aconsejable pedir a la comunidad un certificado en el momento de que se va a hacer la escritura de compraventa, para que se incorpore en la escritura un certificado de que el transmitente está al corriente en los gastos de comunidad. Pues nada más, esperamos que haya sido de su interés y hasta la próxima ocasión.